¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Robertino y voy a hacer hoy una tirada, una sesión por sí o por no. Así que pueden hacer la pregunta que quieran en este tarot interactivo que espero les guste mucho. Si les gustan este tipo de videos, pongan una suscripción, suscríbanse porque vamos a tener siempre tarot por sí o por no en este canal Robertino. Así que tarot por sí o no. Así que suscríbanse. Les mando un saludo muy grande a mis consultantes de Estados Unidos, de México, también a los que están en España, por supuesto, y a los de Argentina, el resto de Latinoamérica. Después cumplido esto, vamos ya mismo a armar los 3 lugares, las 3 opciones que tienen para estas preguntas. Como siempre les digo, traten de hacer preguntas que estén cercanas a la situación de ustedes, ¿no? O sea, si tienen 50 años y preguntan si van a ser la estrella del Real Madrid o del Barcelona, no es una pregunta muy adecuada. Pero bueno, tienen derecho a jugar con lo que quieran. Ya saben que más allá del respeto que uno puede tener por las predicciones, también la idea es aprender que el tarot no es algo tan oculto, tan perteneciente al mundo del oscuro, ¿no? Y traerlo un poco más a las personas y a las vidas de las personas, que es lo que yo intento, por lo menos en mi intención. Así que tenemos los 3 lugares. La pregunta puede ser la que ustedes quieran. Yo voy a intentar darles todas las pistas posibles para que tengan una interpretación de lo que han preguntado. Recuerden que las preguntas son infinitas y en algunos casos no va a ser tan fácil que determinen, pero les voy a dar las opciones más cercanas, así que van a entender que si es un sí o un no, y algunas cosas que rodean esas opciones. Vamos a poner la pera roja acá en el medio. Tuve ganas de ponerla ahí. Una perita roja, un zorrito violeta que está bastante movedizo en el final. Y voy a poner una pera verde en el principio. Verde, está ahí. Así que ya tienen las 3 opciones. Como les digo siempre, pueden elegir también 3 preguntas y elegir una opción para cada pregunta, a ver qué les toca. Pero bueno, ya mismo vamos a elegir cuál es la opción que les interesa. Así que vayan viendo con cuál se identifican o si quieren elegir todas, ¿no? En qué pregunta ponen cada una. Son libres de hacer lo que quieran como siempre. El libre albedrío es la base del ocultismo, recuérdenlo siempre. Así que bueno, voy a quedarme unos segundos callado para que puedan elegir la que más les simpatice. Así que bueno, vamos ahí. Bueno, supongo que ya habrán elegido una de las posibilidades para la respuesta a la pregunta que van a hacer. Así que voy a retirar ya las 2 que sobran, la piedrita. La pera roja y el zorrito violeta. Va a quedar la pera verde acá. Tenemos la pera verde. Así que pera verde. Ahora vamos a saber si lo que preguntaste es sí o no. Y tal vez pueda salir una cuestión con dudas. En ese caso les voy a dar las recomendaciones para la situación que hayan preguntado. Vamos a colocarla acá. Voy a mezclar solamente un poco, nada más que para despertar a las cartas, como digo siempre. De nuevo mis saludos a la gente de España, de México, también a la gente que está en Estados Unidos, a los latinos, al resto de Latinoamérica, incluido Argentina, Chile, Perú, Ecuador, también en Centroamérica. Pero bueno, no voy a saludar a todo el mundo porque tengo consultantes en muchos lugares y siempre valoro mucho esa comunicación, ¿no?, que tiene uno con distintos lugares de habla hispana. Vamos ya mismo a poner las 5 cartas que van a definir este sí o no y les voy indicando las características. Ahí están, 5 cartas. Voy a colocar el mazo por acá. Voy a acomodarlas un poquitito nada más. Hacía un tiempo que no hacía estas tiradas, pues estuve en mi otro canal que hago predicciones de fútbol, ¿no?, con los eventos deportivos, pero bueno, estoy muy contento de volver. Estaba cansado ya del fútbol, ahora tengo la posibilidad de hacer esto para ustedes. Así que vamos a ver ya qué cartas tenemos. Miren con qué carta me ha recibido esta nueva opción, es la carta de los enamorados. Muy buena carta. La carta del sol, gracias por recibirme de esta buena manera. Mis cartas que estaban un poquito olvidadas, la reina de bastos. Vamos a ver qué más hay. El emperador. Y el 3 de bastos.
Bueno, realmente se hicieron una pregunta para esta pera verde, como les decía al principio, que esté relacionada con la pareja o el amor. Imagínense que ya tienen el arcano mayor de los enamorados acá, y el sol al lado. O sea, mejor no puede ser la situación. Si preguntaron si con una pareja van a estar bien, realmente es un momento donde todo está muy vivo, ¿no? Sobre todo por esa carta del sol. La reina de bastos, que nos trae la alegría, un componente tan importante para el amor también, ¿no? El compartir las alegrías, el compartir la diversión. Al lado el emperador, una carta que tiene que ver también con un poder, con que esta pareja tiene un poder al estar juntos. Son esas personas que uno habla que dice, yo sin él o sin ella no soy igual. Eso quiere decir que se potencian a través del emperador, se vuelven más adultos, más interesantes, ambos. Y acá me sale la última carta, que es una carta donde alguien elige la mejor ola de alguna manera para surfear, alguien que está pensando en el destino, en el horizonte. Estamos hablando de una situación, tal vez de una decisión. Si preguntaron por algo que están por decidir con respecto a una pareja que ya tiene un tiempo, la respuesta es sí. O sea, lo que preguntaron en el tema del amor, para todas las variantes que hayan preguntado de cuestiones de relaciones, ya sea si esa persona va a volver, es rapidísimo, están los enamorados. Los que me conocen del canal saben que yo no tiendo a ser condescendiente con lo que sale en las cartas, sino que trato simplemente de adelantarles esa información y que cuando sale algo mal se los digo. Pero imagínense que no puedo decir algo malo con el sol, los enamorados, la reina de bastos, el emperador y el 3 de bastos, como para encima terminar de coronar esta situación de sesión, ¿no? Por sí o por no. Así que cualquier respuesta que hayan hecho con respecto al amor, la respuesta es sí, absolutamente. Así que, pera verde, excelente elección. El amor, el sol, la reina de bastos, el emperador y el 3 de bastos, eso que están planeando también funcionaría en esta pareja. Si quieren declararse para algo más, vivir juntos, o sea, esta carta lo indica, ¿no? Cualquier cosa que quieran hacer con respecto al amor es exitosa. Es muy, muy buena la tirada y muy buenas las cartas que les tocaron. Pues yo termino empujando la cámara. Debe ser por la emoción de las cartas, ¿no? Pero bueno, a ver si me quedó bien. Sí, lo estoy controlando un poco. Ahí está. Quiero que se vea la vela, esa vela que prendo siempre para que nos ilumine y para que nos dé la capacidad de razonar. Tenemos una excelente tirada. Si preguntaron por una cuestión que tiene que ver con lo económico, bueno, hay un gran empuje en esta situación, las cosas se llevan bien, la capacidad de mando es buena y están empezando a visualizar si esto es un emprendimiento nuevo o algo así. Todavía no está concretado, o sea, todavía no tiene, y si empezaron a tratar de concretarlo, no es el momento del dinero, del ingreso de dinero. Si preguntaron específicamente por el ingreso de dinero, ese dinero está en buen camino, pero aún no llegará. Tienen que pensar en esperar algo. La respuesta a lo que preguntaron también en la parte económica o de dinero, de trabajo, es sí, también es sí. Son muy buenas cartas, el emperador básicamente domina en ese caso junto con el sol, y los enamorados nos hablan de cierta pasión por llevar esto adelante, lo cual no es poco para un emprendimiento, ya sea económico, una cuestión laboral o lo que estén preguntando, de un nuevo emprendimiento, de un nuevo ingreso. Lo que sí les tengo que decir es que si preguntaron si habrá un ingreso de dinero, la respuesta es no, pero lo que se hizo está muy bien como para que esto ocurra en un futuro. Me dirán, yo lo necesito ahora, los entiendo, yo les tengo que decir lo que dicen las cartas, ¿no? O sea, no lo que ustedes quieren escuchar. Así que es lo que hay acá. Si preguntaran por una cuestión de, como les decía, dinero, trabajo, o una cuestión meramente de un proyecto nuevo, todo va muy bien. Pero falta la concreción. En algunos casos, si es un proyecto nuevo y están recién empezando y están preocupados porque no ven que el dinero llega, estén tranquilos que el trabajo fue hecho y el dinero en su momento va a empezar a ingresar. No lo abandonen. Cuiden eso que están creando, que están gestando, porque está hecho desde este lugar, ¿no? Desde el amor. Y desde una gran iluminación se vivieron con alegría cosas y en este momento dirigente también mantuvieron la calma.
Ahora es momento de planear cómo hacer que todo esto se convierta en un ingreso para ustedes. Así que esa es la idea. Para los que preguntaron por una cuestión de crecimiento personal o algún tipo de cuestión más espiritual, lo que tengo que decirles es que el amor, siendo energía, combinado con la alegría, genera el dominio de las cosas y la posibilidad de planear. Es una gran enseñanza para entender en ese camino espiritual que cada uno emprende, o camino de crecimiento personal, llámenlo como quieran, mi interpretación es esa. Así que Pera Verde es una gran noticia la que viene para ustedes. Si preguntaron si una persona, como les decía, va a volver, cualquier cosa que esté relacionada con el amor, o si les gusta, si preguntaron si a ustedes les resulta atractiva esa persona, ni hablar, o sea, es un sí altísimo, porque tienen los enamorados y el sol al lado, o sea, la persona ya está esperando casi, como que se acerquen, ¿no? Así que bueno, Pera Verde, muy contento con la tirada. Los que puedan colaborar tienen un CBU y un PayPal para los que viven en el exterior. Los que no, si quieren den un like que hace que pueda mostrar más y hacer más videos, que a veces dejo de hacerlos porque cuesta tiempo y bueno, pasa que no puedo hacer tantos videos, ¿no? Pero bueno, muchas gracias, que tengan un excelente día, que tengan mucha paz y vamos ya, sin perder un segundo, a la pera roja. Así que los que eligieron la pera roja, vamos a ver si lo que preguntaron pera roja es sí o no, afirmativo o negativo para la pera roja. Voy a sacar la pera de acá, voy a mezclar un poco las cartas, como digo yo siempre, para que estén más atentas, más despiertas. Le mando un saludo, aprovecho siempre cuando mezclo, a la gente de España, de Estados Unidos y también de México, que los tengo de consultantes en muchos casos en forma privada, y también me encanta que miren los videos y poder tener trato con ustedes. Por supuesto que también al resto de Latinoamérica, no hace falta decirlo, y a Argentina en especial, que es donde me encuentro en este momento. Así que ya voy a sacar las cartas, vamos a poner 5 cartas en la mesa y vamos a ver qué historia fascinante nueva del tarot nos quieren contar. 2, 3, 4 y 5 cartas. Acá están las cartas ya. Vamos a ver qué nos quieren contar estas cartas de la pera roja. A ver, ¿con qué nos reciben esta? Si va a ser sí o no lo que han preguntado. Recuerden, pueden preguntar lo que quieran o hacer una pregunta por cada una de las frutas que puse. El loco, la inspiradora carta del loco, el 1 de pentáculos, el paje de copas, la estrella y finalmente el 9 de bastos. Unas cartas muy interesantes para analizar, así que vamos a ver qué es lo que nos quiere decir para cada caso. Yo les voy a dar opciones y con eso van a entender si la respuesta que hicieron ustedes es sí o no. Tenemos 2 cartas dominantes, ¿no? Acá, que son arcanos mayores. Por un lado el loco y del otro lado la estrella. O sea que estamos hablando de un loco de alguna manera con suerte. Estamos hablando del loco que representa, como ven en la figura de la mujer, a alguien liberado, alguien que no teme ir adelante. Muchas veces se asocia la carta del loco con la adolescencia, ¿no? Con tener un espíritu adolescente, no importa la edad que alguien tenga. Esas ganas de llevarse por delante del mundo, esas ganas de estar inspirado, ¿no? Así que es una persona apasionada, y en la estrella, como ven, reciben la ayuda desde arriba. Así que esta mujer tiene enlazado el cosmos y puede tomar lo que quiera. O sea que si preguntaron por una cuestión de amor, la respuesta claramente es sí. Pero, como digo yo siempre, tengan en cuenta cosas. El loco tiene suerte, no quiere decir esto que haga siempre las cosas bien, simplemente que está protegido por la estrella. Entonces cualquier cosa que intente el loco, por más demencial que fuera, la estrella lo salva. Y las cartas que están alrededor también, se termina viendo como simpático. Son esas situaciones en las que uno dice, si yo hiciera lo mismo que esta persona no me habría ido bien. Pero bueno, esta persona que está consultando está amparada por esta energía, o sea que todo lo que intente el loco va a ser amparado por la estrella. La estrella siempre va a decir, bueno, no está mal, pero tratemos de darle la buena a este loco que tenemos. Así que eso es lo que tienen.
El loco, el as de pentáculos, que tiene que ver con iniciar el enriquecimiento. Estamos hablando de un enriquecimiento personal en el caso de los afectos. Así que la respuesta es sí para el amor. El paje de copas, que también tiene mucho que ver con la carta del loco, en cuanto a la juventud y en cuanto a salir de uno mismo. Si los consultantes son adolescentes, mucho mejor esta tirada para ustedes. Son geniales y me caen muy bien, me simpatiza mucho. Tengan al loco y al paje de copas en la misma tirada, o sea, está en plena adolescencia y es muy bueno. Disfrútenlo mucho. Y encima tiene la estrella, o sea, un adolescente haciendo lío y protegido. Algo más divertido aún que llevar ese espíritu. También ver una persona grande con este espíritu es muy lindo. Eh, y la última carta, que es el 9 de bastos, fíjense cómo esa chica, tal vez un poco pensativa, se aferra a un sueño, a una idea, a algo que está vislumbrando en el horizonte. O sea que se vienen nuevas cosas para esta pareja, si lo que ustedes me preguntaron si es una pareja que está bien. Bueno, vemos la energía hasta del loco, ¿no? Y vemos la estrella, las cosas terminan a veces entre peleas tontas, un poco adolescentes, terminan saliendo bien. ¿De qué se tienen que cuidar? Tal vez justamente de lo mismo que hace que esta pareja funcione, que es el hecho de ser adolescentes. Hay momentos de la vida para todo, y si son adolescentes es una gran tirada. Ahora, si están por encima de los 40 años, hay que empezar a madurar ciertas cosas y evitar hacerlas, porque no tienen sentido. Ya saben de qué hablo: revisar celulares, tener actitudes de cortar el teléfono o de no contestar, jugar un poco al escondite, al ghosting. O sea, no tienen sentido en una relación que podría crecer hacia un lugar más adulto. Eso es lo que veo acá. Y también, si alguien pregunta si la persona va a volver, por ejemplo, una pregunta típica de amor, la persona sí va a volver. Ahora, vuelve esperando algún plan. Acá el problema es de mi consultante. Mi consultante tiene este espíritu del loco con la estrella, y para que esta persona vuelva hay que darle algo más firme donde apoyarse. La gente a veces tiene planes, no solamente vive en el mundo del loco, eso tendrían que entenderlo. Así que fíjense, revisen su situación, si realmente, a pesar de lo adorables que son y cómo la estrella los salva siempre, no han dejado a la persona que quieren, una persona que vuelva, que quieren que vuelva, un poco perdidos con su actitud. Así que piénsenlo. Sé que estas tiradas, como les digo, son para pensar y para tratar de modificar cosas y estar mejor. Si la pregunta que hicieron tiene que ver con lo económico, la respuesta es sí también. Es un sí. Es un ingreso nuevo, si preguntaron sobre todo por algo que empezaría a mejorar, o un negocio empezaría a dar ganancias, o un trabajo, o lo que fuera. Si preguntaron también si van a conseguir trabajo, la respuesta es sí. Sale el 1 de oros. El 1 de oros es el comienzo de la ganancia. Es el 1 y es el oro. O sea, las dos cosas que hacen que esto sea un comienzo de la ganancia. Se han mostrado tal cual son en lo que han encarado, han tenido fortuna, han planificado bien, que tiene que ver con esta última carta, y han llevado emocionalmente esta situación de forma correcta. Por más que el loco tenga esas cuestiones de excesos, esos de exceso los han favorecido, el dinero empezar a entrar. Traten de no cambiar de actitud cuando eso pase y sigan trabajando igual, ¿no? En esta carta lo que es el paje de copas, que nos puede llevar a alguna actitud un poco temeraria o a gastar demasiado. Ya saben de lo que hablo. Y el 9, que tiene que ver con el planeamiento. Si la respuesta para las cuestiones económicas, laborales y que tenga que ver con trabajo también es sí. Tomen la recomendación de todo lo que hablé del loco y de lo que hablé de la estrella. La estrella no va a estar siempre para protegerlos, ¿eh? Tengan cuidado con eso, porque si esta estrella, por algún motivo, no estuviera más, la situación esta de planeamiento se vería afectada, y para adelante la historia que seguiría tal vez no sea la misma, que por suerte han caído de pie, ¿no? Así que bueno, para el crecimiento personal, en el crecimiento personal, la enseñanza que nos da esto, que naciendo de nuestros sentimientos más profundos podemos mostrarnos a nosotros mismos tal cual, recogiendo, ¿no? Sirviendo de antena a lo que nos quiere decir el mundo y pudiendo planificar nuestras formas de manifestarnos. Así que es un mensaje, y trato de hacerlo en una oración con la gente de espiritualidad. Si quieren, anótenla o algo y traten de profundizarla, porque es muy interesante lo que sale. También los que quieren hacer un crecimiento personal, es eso,
Esto, principalmente esta tirada, nos habla de esto, ¿no? De esto que estuve hablando casi todo el tiempo para la pera roja, que es esta situación entre el control de la pasión y a la vez cuando la fortuna favorece al apasionado. Y el planeamiento debe estar como finalidad para que esto continúe hacia las cartas que nos vemos en una buena situación pera roja. Así que muchas gracias, les mando un abrazo muy grande desde acá a todos los que eligieron la pera rosa. Los que quieren pueden colaborar al canal desde el PayPal y desde un CBU que hay para Argentina. También pueden poner like, que eso sirve para que otras personas puedan ver la tirada. Así que les doy un abrazo grande desde acá, que tengan paz y que tengan un excelente día, pera roja. Vamos a ver ahora qué nos viene por aquí. Oh, tenemos a nuestro zorrito que viene bailando arriba del mazo. Lo vamos a presentar acá, movedizo gatito. Es un gatito, yo no sé por qué pienso es un zorrito. Es un gatito violeta, así que un color muy relacionado con lo espiritual, con lo religioso. Y vamos a ver qué le sale a la gente que hizo las preguntas sobre el gatito, zorro o lo que fuere violeta que tenemos acá. Si es sí o no. Vamos a sacarlo acá, que se quede tranquilo. Mezclamos un poco las cartas, nada más. Como digo yo siempre, para que se despierten, nada más. Es lo único, ya estaba mezclado. Lo tenemos acá. Vamos a cortar. Yo voy a cortar en 2 nada más porque me place. Y voy a colocar 5 cartas. 1, 2, 3, 4 y 5. Acá están las 5 cartas que van a definir si lo que preguntaron es sí o no. Recuerden, como les digo siempre, que pueden hacer también una pregunta por cada una de las opciones y hacer 3 preguntas en total en este video, ¿no? Pero bueno, vamos a ver ya con qué nos encontramos acá en esta respuesta. A ver si está todo bien, está todo bastante ordenado. Bueno, vamos a poner la cámara un poco así, ahí está. Se ve raro el color, pero bueno, debe ser por la vela. Tantas energías llegando hacia ustedes. Bueno, la pregunta que hicieron. Vamos a ver con qué cartas nos encontramos. Qué hermosa carta, tenemos la Emperatriz. Hoy tenía ganas de ver esa carta, así que está acá. Este mazo realmente es muy bonito, tiene algunas cosas para interpretar. Bueno, el Caballo de Copas, otra carta interesante. La Reina de Copas, o sea, están el caballo y la reina juntos. Y el Diablo al final. Una tirada realmente zorrito, gatito, violeta, extraña, ¿no? Es una tirada bastante analítica. Como saben los que me conocen, recuerdan siempre que, primero que el tarot no predice el futuro, sino hacia dónde llevan al consultante las tendencias dominantes. Eso lo explico siempre. Y también los que me conocen saben que a mí no me gusta dar buenas noticias porque sí, nada más que para que ustedes se sientan contentos y no les funcionen las tiradas. No subestimo a la gente que mira el canal, así que si hay algo malo se los voy a decir y les voy a advertir también cómo podemos hacer para que esto no ocurra, si es que eso es posible. No siempre lo es. Pero bueno, tenemos el diablo al final. Yo realmente no les puedo decir que esto es un sí a lo que preguntaron, porque justamente tengo esa carta que, si bien yo enseño siempre, inclusive a mis alumnos, a no odiar el mal, porque el mal es la otra cara del bien, y simplemente cuando hablamos de ángeles caídos o cosas así, no olvidemos tampoco que son ángeles, y que tal vez amen más desde el fondo de su alma ese poder de luz de lo que aman a veces algunos otros que se dicen iluminados. O sea que es parte de la historia, no es un enemigo el mal para tomarlo desde ese lado. Entiéndanlo de esa forma, la figura del diablo que está al final. Fíjense que al principio está la emperatriz, ¿no? O sea, ¿cuánto nos enseña esta tirada? A veces el tarot nos presenta este tipo de cosas. Yo dije, qué ganas tengo de ver a la emperatriz, y me aparece a saludar el mal muchacho por el otro lado. Lo que tenemos acá es justamente una contraposición, y se las voy a explicar para que ustedes entiendan por qué la respuesta, la pregunta que hicieron es no. Y a ver, a partir de entenderla, puedan modificar cosas para poder obtener algo interesante de esto que están preguntando, si es en el amor. Voy a hablar primero del amor, que es uno de los temas que más me interesan. Pero generalmente, ¿esto qué significa? La emperatriz, como ustedes pueden ver, tiene una especie de embarazo. O sea, la emperatriz no solamente indica una autoridad, sino que tiene autoridad también desde la creación.
O sea, desde la gestación de cosas y desde la creación de cosas. Y al final tenemos a nuestro muchacho, a nuestro amigo también, porque nos indica los lugares donde no debemos ir. Así que podemos hablar de una tirada que abarca desde la creación hasta la destrucción. O sea, la verdad no sé cómo llegaron acá, gente que está consultando en este momento. Si preguntan algo de amor, estamos hablando de un amor que se crea y se va a destruir con la misma facilidad. O sea que tengan cuidado, si me están preguntando por una relación de pareja, van directo a la destrucción. A pesar de que vean todo bien, acá hay uno de los motivos también, que es el no reflexionar de manera racional. Simplemente utilizar las emociones como forma de manifestar una relación o un amor o lo que les pasa. El paje de espadas lo que tiene es esto, ¿no? Fíjense en la chica, está leyendo, al mismo tiempo flota con unas lamparitas, los dos pájaros de los que ella no tiene ni cuenta, camina por un precipicio en punta de pie. O sea, es un cuelgue, lo que llamamos en Argentina un cuelgue, un flasheo, una cosa así. No está mucha creatividad, pero poca realidad. O sea, la creatividad es muy buena, pero cuando uno crea algo tiene que cuidarlo, sobre todo cuando la otra persona está presente y uno empieza a jugar con que no. También tengo que decir a favor de mi consultante que está la reina de copas. O sea, quiere decir que la afectividad y el manejo de las emociones es su fuerte. Pero hay algo acá en lo racional que hace que esta persona que está acá pudiera llegar a chocar con esta realidad de la reina de copas, que por más que maneje emociones, tiene autoridad. Entonces muchas veces quiere imponerla. Esa diferencia entre ustedes puede hacer que choquen y que terminen en el diablo, en una ruptura tan emocional como empezó todo esto. Así que tengan cuidado, busquen evitar esta última carta, no porque sea mala, como les dije, es parte de la vida, pero sí por el tema de lo que les puede pasar. Así que la respuesta es no, por ahora. En el caso de me pregunten si una persona va a volver, obviamente que sí, nunca se fue, no solamente no volvió, sino que está el caballo de copas acá. Ustedes porque no lo llaman o porque no aparecen en determinado momento creen que se fue. La persona está acá, sea un hombre o una mujer. Acá está representado por un hombre, pero puede ser una mujer también. Es una energía masculina, de dominio y de presencia, lo que hay acá. Está la reina de copas, se lleva muy bien con el caballo de copas, pero recuerden, pueden explotar por alguna cuestión de esta carta en fundamental, de estar distraídos, de que mientras están distraídos, esta persona no está a gusto, algo pasa, algo hay que no se habló también. Así que recuerden todas estas advertencias. Cualquier cosa que pregunten con respecto al amor es no. Cualquier cosa que pregunten con respecto al dinero también es no. Todo lo que pregunten es no. Tenemos al diablo que aparece sorpresivamente en la última carta y nos dice que todo lo que creamos va a terminar destruido si no creemos en las advertencias que nos indica el tarot, como estar distraído, como no estar concentrado en las cosas y abusar de lo emocional. Está claro, creo que ahí me entienden bien. Si preguntaron por algo que tiene que ver con lo económico, como les digo, es demasiado delirante la propuesta. Si están hablando de lo laboral, no hagan este cambio, manténganse acá, sean conservadores en este caso, no en la vida, en este caso. Si la pregunta tiene que ver con lo espiritual, yo les diría que están en un periodo interesantísimo del desarrollo personal, tanto como puede ser desde el punto de vista esotérico, espiritual, como lo quieran llamar, o de vibraciones. Lo bueno que tiene esto es justamente lo que les dije al principio, el entendimiento de que aquello creado con amor puede ser destruido rápidamente. Y esa noción del bien y el mal que siempre tenemos como seres humanos, hay que comprenderla en la propia vida y en el propio crecimiento, que por más que sean la reina de copas, por más que manejen las emociones como maestros, como verdaderas maestras o maestros, puede aparecer en un momento la ruptura y la destrucción de todo, como si nada, como si nunca hubiera ocurrido ni esto ni esto. Que estas son las cartas fundamentales y por más presentes que estén. Así que ténganlo en cuenta. Les mando un gran abrazo desde acá de Argentina. Todo es no en esta respuesta, pero es para aprender. Les pido que no me pongan que no les gusta el video, porque yo encima les estoy explicando cómo solucionarlo. Hay gente que pone no me gusta porque no les sale lo que querían escuchar. Y vivir una mentira no nos sirve. Lo mejor es tratar de entendernos y salir adelante con nuestras problemáticas. Así que es lo que hay acá. Los que quieran colaborar con el canal tienen un PayPal y tienen también un CBU para Argentina.
Si quieren pongan like en el video, así más gente lo ve. Y yo puedo seguir haciendo videos que hace mucho no los hacía. Y realmente me hace muy feliz compartir esto con ustedes. Que tengan un excelente día, les mando paz desde acá. Y nada más. Todo bien para ustedes. Hermoso día por delante.